Bueno, ¿cómo les va? Otra vez acá. Vamos a intentar desarrollar, seguir desarrollando la unidad uno que veníamos transitando del video anterior. Vamos a intentar recuperar algunas cosas. Nosotros habíamos dicho que en esta unidad uno íbamos a... Esta unidad de alguna manera es troncal en la medida que trata de analizar y reflexionar sobre la epistemología, las bases de la epistemología del conocimiento científico. Habíamos dicho que íbamos a trabajar con el texto de Klimovsky, los desafíos del pensamiento científico, pero que a la vez íbamos a trabajar con otros autores que iban a aportar otras miradas, alguna discusión en relación a algunos aportes de la mirada de Klimovsky, y pensar algunas cosas que tienen que ver con lo que el mismo Klimovsky llama la epistemología en un sentido amplio. Habíamos dicho que el epistemólogo argentino había señalado, distinguido entre la epistemología en un sentido restringido, que la podíamos definir como las condiciones sociológicas, históricas, psicológicas, culturales, a través de las cuales se obtiene el conocimiento científico, y las distintas formas para, para verificar esa producción de conocimiento. Y que esta definición eh, se acotaba a lo que sería el campo de las ciencias, ¿sí? Y habíamos dicho también que en un sentido amplio podríamos hacernos algunas preguntas de alguna manera que anteceden a estas problemáticas, que tienen que ver con lo que llamamos las teorías de la verdad, las teorías del conocimiento, las teorías del sujeto, las teorías del objeto, que es lo que vamos a intentar empezar a dilucidar un poco hoy. En el caso de la unidad uno, que fue la que trabajamos, de Klimovsky, que fue la que trabajamos en el video anterior, habíamos marcado o delineado que más o menos en la unidad uno, que se llama el concepto de la ciencia, cuando hablamos de ciencia hablamos de una base empírica que tiene que ver con la observación de hechos fácticos, las teorías que tienen que ver con las conjeturas que se van haciendo eh, a partir de ciertos conocimientos, las relaciones con el lenguaje. La ciencia trabaja con el lenguaje, necesita el lenguaje, es el vehículo de conexión del sujeto con el conocimiento. No hay posibilidades de ciencia sin un lenguaje. Y después vamos a ver qué pasa con ese lenguaje. A veces lo tomamos como si fuera un vehículo neutral, a partir del cual podemos conocer la realidad tal cual es, y desde otras miradas esto lo podemos poner en cuestión. Por otro lado, las relaciones del lenguaje con la verdad, del conocimiento con la verdad. Por ejemplo, habíamos visto que Platón hablaba de que lo que realmente existe son las ideas, que las ideas se encuentran en un cielo, en un topos Uranus, y que nosotros de alguna manera, por ser seres divinos, podemos participar a través de la razón del conocimiento, de una intuición intelectual, ¿sí? Este es lo que se podría llamar un científico de escritorio, digamos, porque no es un científico que va a ir a hacer trabajos de campo, a explorar, a experimentar. ¿Por qué? Porque Platón justamente lo que dice es: no confiemos en nuestros sentidos nos engañan. Es muy famosa la alegoría de la caverna de Platón, que la van a tener dentro de la bibliografía auxiliar, en la cual él hace como un relato metafórico, ¿no? En el cual él dice que hay unas personas que están encadenadas en una cueva, en una caverna, mirando hacia el fondo de la caverna,
y lo que ven en la pared de atrás, son sombras. Son las sombras de lo que verdaderamente es real, que va pasando por fuera de la caverna. ¿Sí? Que nosotros de alguna manera, a través de los sentidos, lo que hacen es encadenarnos a unas apariencias y creemos que esas sombras son la realidad. ¿Sí? De ahí que, bueno, él lo que propone es, a través del filósofo, poder salir de esa prisión, soltarse de esas cadenas y poder salir a la luz y ver la realidad tal cual es, que es el mundo de las ideas. Digamos que Platón podemos decir que es el que funda lo que se dio en llamar el idealismo, ¿sí? Que luego en el mundo moderno, en la ciencia moderna, lo va a llamar racionalismo, porque el centro de la escena en el conocimiento está, está establecido enfáticamente en el sujeto que conoce, ¿sí? Frente a eso tenemos a Aristóteles. Aristóteles va a decir que entre el conocimiento y la verdad no hay ninguna relación. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad la verdad está, las cosas están, existen. Más allá de que el hombre las conozca o no, está. Puede haber una estrella que el hombre todavía no conozca, que esté a miles de millones de años luz, y eso no quiere decir que no exista, y esa es una verdad, y está absolutamente divorciada del conocimiento. Esta es otra de las cosas que las teorías de la verdad, en el sentido amplio, si las ponemos a cuestionar, a criticar, van a aparecer algunas contradicciones. Y por otro lado, dijimos la base empírica, la base teórica, el lenguaje, las teorías de la verdad y la lógica, ¿sí? La lógica como armazón formal, estructura que nos permite razonar. O sea, de qué manera nosotros razonamos para conocer. Digamos, esas son preguntas elementales y básicas que todo conocimiento científico debe hacer. Y habíamos dicho también que podemos decir que desde una mirada llamada de lo que llamamos el positivismo, hay una clara distinción entre dos momentos del método científico. Por un lado, decir que para el positivismo el método científico es uno para cualquier ciencia, ¿sí? Que el positivismo dice, todas las ciencias, para ser rigurosamente científicas, deben trabajar con la experimentación y con los hechos. Y el método es el método hipotético deductivo. Todo aquel conocimiento que se pretenda construir sin hechos empíricos, observables, medibles, calculables, es pura metafísica y por lo tanto no es científico. Hay un epistemólogo argentino muy recientemente fallecido, creo que hace 2 semanas que falleció, que era muy reconocido en el mundo y que claramente era un ortodoxo positivista, decía, por ejemplo, que el psicoanálisis era pura metafísica, era prácticamente, no podía adscribirse dentro de lo que era científica, a medida que nadie vio, por ejemplo, un inconsciente, ¿sí? Es un hecho inobservable y por lo tanto no puede dotárselo de carácter científico porque no puede ser verificado empíricamente, ¿sí? Y por otro lado, habíamos dicho que había un científico que se llamaba Reichemann, que había hecho la clara distinción en el conocimiento científico, en el método científico, entre lo que es el contexto de descubrimiento, ¿sí? Cómo produzco el conocimiento, cómo lo obtengo, ¿sí? De dónde sale, de repente se me cae una idea. Bueno, eso es un momento que tiene un contexto de producción que se distingue, y otro momento diferente, que es el contexto de verificación o de justificación, que se llama él, en donde, bueno, el método científico debe
trabajar con ese conocimiento, con esa hipótesis, conocimiento hipotético, y tratar de verificarlo, de justificar que eso es verdadero o refutarlo a través de la experimento, de algún tipo de experiencia o de observación. ¿Sí? Y habíamos dicho también que podíamos hablar de otro tercer contexto, que era el contexto de aplicación. ¿Sí? Esto para un poco para resumir y para recordar un poco lo que habíamos hablado y para tratar de hilarlo y conectarlo con lo que vamos a trabajar hoy. Hoy vamos a intentar trabajar con un poco lo que llamamos la epistemología en el sentido amplio, ¿sí? Eh, y acá les voy a mostrar un muy modesto papelito que hice yo, que podemos decir que es la base de lo que nosotros, los elementos esenciales, fundamentales de todo acto de conocimiento. Por un lado, un sujeto, ¿sí? Un sujeto, un objeto, y esa flecha que de alguna manera intenta representar el conocimiento. Cómo ese sujeto llega a ese objeto, lo aborda, y cómo le vuelve, y cómo nos podemos asegurar que realmente lo que volvió como conocimiento es realmente el objeto, o está distorsionado, o está construido, o es una pura invención del sujeto. ¿Sí? Parece obvio, nosotros desde el punto de vista intuitivo tendemos a pensar que nosotros conocemos las cosas como son. Y de alguna manera lo que llamamos el positivismo traduce ese mismo pensamiento. En esa línea, si yo creo que yo puedo acceder a la realidad tal cual es a través de la experiencia, que los sentidos no me engañan, como diría Platón, sino que yo miro, escucho, huelo, todos mis sentidos me sirven para dar cuenta de ese objeto tal cual es. Lo que tengo que asegurar es que ese sujeto, ese científico, ¿qué tiene que ser? Neutral, aséptico. Tratar de no distorsionar a través de su trabajo de investigación, de su trabajo de laboratorio, de que no haya ningún elemento o variable que de alguna manera distorsione este objeto. Tendríamos que ver si esto es posible. Dentro de lo que yo dije, Platón como el padre del idealismo y Aristóteles como el padre del materialismo, el mundo moderno va a desarrollar dos grandes enfoques de esta relación, que son el racionalismo y el empirismo. El racionalismo, que es la escuela francesa sobre todo, y un gran representante que es Descartes, en esta relación sujeto-objeto va a poner el énfasis, la importancia en la razón, por lo tanto en el sujeto que conoce. ¿Sí? Él dice, habla de la res cogitans, la cosa racional. El centro de la escena en este acto de conocimiento está en la razón. ¿Sí? Y por otro lado, el empirismo, empiria quiere decir experiencia, lo que va a confiar va a poner énfasis en ese objeto. Nosotros a través de los sentidos conocemos ese objeto tal cual es, ¿sí? Y de ahí vamos a sacar las ideas, pero primero está el objeto ahí, el mundo ahí a ser conocido. ¿Sí? Entonces, racionalismo, énfasis en el sujeto y en la razón. El empirismo, énfasis en la experiencia, en los sentidos y énfasis en el objeto. Estamos hablando del siglo XVII. Hacia el siglo XVIII aparece un filósofo fundamental en esto de las teorías del conocimiento,
que es Immanuel Kant. Ustedes van a tener un videíto cortito dentro del material de los videos que tienen como material de apoyo, en donde más o menos plantea los postulados fundamentales de Immanuel Kant. Pero es muy interesante el planteo de Kant, porque suele llamarse que establece en la teoría del conocimiento una revolución copernicana. Kant es francés, por lo tanto los franceses estaban más ligados al racionalismo, mientras que toda la escuela inglesa estaba mucho más cercana al empirismo. Pero Kant trata de hallar un puente, una mediación entre estas dos posturas y establece lo que se dio a llamar en las teorías del conocimiento el constructivismo. ¿Sí? ¿Qué plantea Kant? Plantea que el hombre, como señala el empirismo, solo puede conocer a través de la experiencia. No tiene otra manera de conocer. Si no es a través de la experiencia, son conocimientos metafísicos que no pueden obtener el rango de científicos. ¿Sí? Pero ese acto de conocimiento es una construcción del sujeto. Hay un sujeto que construye ese objeto. ¿Qué dice Kant? Kant dice, a ver, vamos de nuevo con esto. Ese objeto que ustedes ven ahí, Kant lo llama noúmeno. Es la realidad, lo real. Lo real, a él lo llama noúmeno. Es el en sí, el noúmeno. Y él dice, eso real, ese mundo real, es incognoscible para el hombre. Nosotros no somos dioses. Nosotros solo podemos conocer de la manera que nos permitan nuestras categorías a priori de conocimiento. Es decir, el hombre tiene ciertas categorías a priori del conocimiento y solo puede observar ese objeto con esas categorías. Es como, digamos, nosotros tenemos ciertos anteojos de color azules, entonces no podemos dejar de ver las cosas azules, más allá de que ese objeto sea o no sea azul. Categorías yo no me voy a meter en todas las categorías que él plantea, pero por ejemplo, nosotros no podemos dejar de pensar sino en términos de espacio-tiempo. El espacio y el tiempo son categorías de nuestra mente, racional. Nosotros no podemos conocer por fuera de relaciones de cantidad. ¿Sí? En esos términos, esas categorías a priori, Kant las llama categorías a priori del conocimiento, son como especies de moldes. ¿Sí? Pero pensémoslo como moldes en donde la observación sobre lo real se toma la forma de ese molde, ¿sí? Que puede o no tener que ver con lo real tal cual es. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Por eso Kant va a decir que de alguna manera el conocimiento se construye. ¿Sí? Lo que nosotros conocemos, lo conocemos de acuerdo a ciertas posibilidades a priori quiere decir antes de la experiencia. Antes de la experiencia nosotros tenemos esos moldes a los que llama categorías de conocimiento. ¿Sí? Y eso sería lo que nosotros podemos conocer. Hay un psicoanalista muy famoso, Lacan, que distingue lo real de la realidad. Es decir, él dice, lo real es el mundo tal cual es, al cual nosotros no podemos tener acceso. La realidad es lo real significado por el hombre. ¿Sí? En esa flecha que nosotros pusimos ahí, en ese viaje, ese objeto ya no llega al sujeto tal cual es, sino ya dotado de una serie de significados que son impuestos por el hombre. ¿Sí? Hay una famosa frase de Borges que dice, el sabor de la manzana no está en la manzana misma, sino en quien la saborea. O sea, nosotros tenemos
como una suerte de categorías a priori, tenemos ciertas papilas gustativas que nos hacen sensibilizarnos ante ciertos sabores, ante ciertos gustos, que no todas las especies de animales la tienen, ¿no? Que responden a mecanismos evolutivos. En el caso de la comprensión pasaría lo mismo, hay categorías a priori, ¿sí? Son condiciones del conocimiento. Y estas condiciones del conocimiento para Kant son universales y trascendentales. Es decir, la tenemos todos los hombres de la misma manera. Son esenciales. Esenciales quiere decir que existen por naturaleza, digamos, ¿sí? La tenemos incorporada, ya sea un chino, un europeo, un argentino, ya sea un español del siglo XV o un judío del siglo III. La historia no entra dentro de las consideraciones. Son condiciones trascendentales. O sea, trascendentales quiere decir que trascienden lo meramente individual y tienen que ver con toda la especie, ¿sí? Estas son todas cosas que vamos a ir desgranando, dilucidando, pensando, este, pero claramente Kant viene a trazar una especie de mediación entre el racionalismo y el empirismo. Y logra colocarse en una postura en la que trata de albergar estos dos, ¿sí? Solo se puede conocer a través de la experiencia, que estaría muy ligado al empirismo, pero esa experiencia necesita ser construida a través de ciertas categorías del entendimiento que tiene el sujeto, y ahí es donde se plantearía la importancia de lo racional, de la razón humana, ¿sí? Bueno, eh, vamos a seguir con Kant a lo largo de la cursada porque es importante su obra y su pensamiento. Pero lo que yo quería ahora era, de alguna manera, empezar a trabajar con un texto que ustedes tienen dentro de la unidad 1, la bibliografía obligatoria, que es de Ernest Cassirer, que el libro se llama Antropología Filosófica, una introducción a una filosofía de la cultura. Ernest Cassirer es un filósofo y sociólogo del siglo XIX y del siglo XX, muere a mediados del siglo XX. Anduvo siempre por las universidades de Alemania, y trata de hacer una filosofía del conocimiento muy ligada a Kant. De hecho, se inscribe dentro de lo que se llama la línea neo-kantiana, pero trata de hallar ciertas invariantes culturales, meter el tema de la cultura, ¿sí?, que había quedado afuera de, de las categorías de pensamiento de Kant, ¿sí? Dentro de ese libro, que ustedes lo tienen todo ahí en el Google Drive, y que yo por supuesto les pongo un libro y los invito a leerlo en su totalidad, por supuesto. Quizás no ahora, pero quizás en algún momento, si les resulta interesante, pueden profundizar por ahí. Yo básicamente vamos a trabajar el capítulo 2 de la primera parte, que se llama Una clave de la naturaleza del hombre, el símbolo, ¿sí? Él en este texto comienza hablando de un biólogo alemán llamado Johannes von Uexküll, que es un tipo muy importante en su época, eh, lo que se da a llamar un vitalista, en el cual dice, vitalista, de alguna manera lo que está tratando de decir es,
Bueno, la vida como concepto no puede ser limitada o circunscripta al campo de la física y la química. La vida, la fuerza vital, llama él, es otra cosa, tiene otro grado de complejidad y requiere otro tipo de análisis y otro tipo de estudios. ¿Sí? Lo que empieza a decir, dice, todo animal, cualquiera sea, él analiza, es un biólogo principalísimo de su época, analiza a los animales, primero los organismos inferiores, después los más complejos, los insectos, y él dice, el, el animal tiene ciertos portadores de significado que lo relacionan con el mundo exterior. El mundo exterior le brinda señales a esos portadores de significado y los animales responden de manera automática a esas señales. Están absolutamente determinados, hay una relación directa, mecánica, entre el estímulo que le establece el mundo exterior y la reacción. Entre el estímulo y la respuesta no hay mediación alguna, ¿sí? No hay posibilidades de reflexionar sobre ese estímulo de alguna manera. Lo que el estímulo marca activa de manera automática el portador de significado y responde. ¿Sí? No se puede poner a reflexionar. Y él dice, los mundos de los animales y de las especies son absolutamente inconmensurables. ¿Qué quiere decir esto con inconmensurables? Que no se pueden comparar. Él dice, en el mundo de las moscas solo hay moscas, solo la mosca puede comprender el mundo de las moscas. ¿Sí? No, y no es menos verdadero que el mundo de cualquier otro animal. El mundo que está creado para las moscas tiene que ver con esta relación situacional entre las señales y los portadores de significado, o desinhibidores, va a llamar este, Heidegger, que actúan automáticamente. ¿Sí? No hay posibilidades de mediación alguna. Eh, Imagínense, por ejemplo, nosotros, un movimiento reflejo nuestro, ¿no? O sea, me golpean el tendón de la rodilla y mi cuerpo, mi organismo actúa automáticamente. No tengo posibilidades de retrasar, de retardar o de no hacer eso porque está determinado por una cierta sensibilidad que tienen mis propios sectores que me hacen responder de esa manera. Pero lo que dice es que la vida es, cualquiera sea la especie, es perfecta por todos lados. La vida es perfecta por doquier, dice. Eh, no es que nuestro mundo sea mejor que el de una mosca, sino que es distinto. Y es inconmensurable. Eh, y esto es de alguna manera determinado en las distintas especies animales, ya les digo, por esta relación entre un estímulo y una respuesta para lo cual el organismo, los organismos cuentan con ciertos portadores de significado. Parafraseando a Kant, y lo que habíamos visto de alguna manera son las condiciones a priori que tienen las especies para responder y para ver de una determinada manera ese mundo. Hay un filósofo que nombré recién, que es Heidegger, con el cual Cassirer tuvo bastante relación, algunas veces coincidiendo y otras no, pero Heidegger dice que están los objetos sin mundo, que son, por ejemplo, las piedras, ¿no? La piedra es un objeto sin mundo, es un en sí puro, cerrado sobre sí mismo, con ningún tipo de posibilidades de relacionarse con el exterior. Después están los animales, que son para Heidegger
pobres de mundo, porque si bien tienen una relación con el mundo, está absolutamente determinado por esos portadores de significado, Heidegger le va a decir desinhibidores, que plantean una relación bastante elemental, si se quiere, en, en este, en este planteo. Él llama a esta relación, mundo, estímulo-respuesta, el círculo funcional. ¿Sí? Y él dice, este círculo funcional está estrechamente entrelazado. ¿Sí? Son como eslabones de una misma cadena. ¿Qué pasa con el hombre? En ese círculo funcional, en esta relación entre el estímulo y la respuesta, entre ese mundo que nos aparece y nuestras conductas, aparece un elemento absolutamente diferente que nos distingue, para bien o para mal, que es el símbolo. Habíamos dicho que las especies de animales y organismos tienen señales del mundo, no son símbolos. ¿Qué quiere decir con que tienen señales? Las señales son unívocas, no se prestan a ninguna interpretación, son de una manera y la respuesta es unívoca para cualquiera. ¿Sí? Por eso cuando dicen que los animales no tienen lenguaje, en realidad tienen lenguaje, tienen un lenguaje de señales y se entienden perfectamente. No hay posibilidades como nosotros de confusiones, de interpretaciones varias, de analizar las cosas de distintas maneras, sino que cuando un pájaro canta de una manera, claramente es un cortejo llamando a la hembra, o sea, y no se puede andar interpretando de otra manera. O algún grito que sea amenazante para alguien de la manada, como diciendo acá estoy yo y yo soy el que manda en la manada, no se puede prestar. Hay un lenguaje, hay señales. En el hombre aparece el símbolo. Y el símbolo es, primero, que no nos viene dado. Nosotros no nacemos con un lenguaje, sino que lo tenemos que aprender a través de los años. Y ese lenguaje está absolutamente construido a partir de símbolos. Y ese lenguaje simbólico es lo que nos permite separarnos de esa relación con el mundo. No responder automáticamente, sino que en ese círculo funcional aparece un elemento entre ese sujeto y ese objeto, el cual marcamos en el esquema, aparece el lenguaje simbólico. Y eso cambia toda la ecuación. Con esto yo no quiero decir, y creo que von Westphal tampoco de ninguna manera, que no seamos animales, que no tengamos nuestros rasgos de animalidad. Pero hay algo que nos pone en otra escala y que casi le va a decir que es el símbolo. Otra vez traigo a Heidegger porque también me parece interesante cuando dice la mano que reza, que cura, ya no es la mano del animal, ya hay otra cosa. Cuando aparece lo simbólico, el mundo simbólico, aparece otra cosa. Nos abre un mundo. Ya no somos pobres de mundo como los animales, sino que nos abre a infinitos mundos. Y esos símbolos también se prestan a múltiples interpretaciones. Ya no son señales automáticas reflejas, directas, sino que ese lenguaje simbólico nos está mediando al mundo, nos separa del mundo y, como dije,
para bien y para mal. Y este mundo simbólico no solo está dado en el campo de las ciencias, el mito, la religión, como dijimos, los saberes tradicionales, locales, regionales, los saberes cotidianos, tienen indudablemente una condición simbólica a la cual no podemos, no podemos determinar. En ese sentido es que nosotros decimos que la epistemología en sentido amplio trata de abarcar todos los tipos de conocimiento y trata de bajar un poquito el pedestal al conocimiento científico que se ha erigido en el mundo moderno como el saber, como el conocimiento, que todo lo demás es superstición, ideologías, creencias, que más bien es lo que hay que desechar que lo que hay que lo que hay que sostener. Y lo que dice también Cassirer es justamente que hace una crítica a la definición del hombre como ser racional. Dice que hablar del hombre como ser racional es tomar la parte por el todo. El hombre es un ser racional y actúa racionalmente, pero no solo racionalmente. El hombre también es un ser emocional, es un hombre, una persona, un ser que se mueve por relaciones de poder, por condicionamientos culturales, por la emoción, por la pasión. Entonces, ese lenguaje simbólico no solamente es un lenguaje aséptico, puramente racionalista, sino que está manejado por un montón de elementos que hace que podamos decir que el hombre, no que el hombre es un animal racional, sino que el hombre es un animal simbólico. ¿Sí? En esta mediación entre el sujeto y el objeto, en este mundo simbólico que se nos abre a los sujetos, está toda la vida humana. La vida humana se mueve en ese ámbito, en el ámbito del mundo simbólico. Todas nuestro espacio de pertenencia es ese mundo simbólico, que nos eyecta a otra condición. Vuelvo a repetir, con todo lo bueno y lo malo, porque digamos, de alguna manera me aleja de los objetos, me aleja del mundo. Yo ya no puedo, cuando conozco yo no lo puedo tocar el objeto, no lo puedo traer a mi mente de manera límpida, sino que está absolutamente condicionado por esta construcción que yo hago hasta a partir de este mundo simbólico. Ese mundo simbólico podríamos decir que es maravilloso y a la vez aterrador en el sentido de que nos ha puesto en un lugar en el cual, por ejemplo, tenemos intencionalidad. El animal no tiene intencionalidad racional o emocional. Lo que le dicta sus portadores de significado va a responder al estímulo. El hombre no. El hombre tiene, para el hombre aparece la historia, aparece el tiempo, aparece el proyecto, puede proyectar, aparece cierta intencionalidad de los actos. Yo puedo, a partir de que pienso al hombre como animal simbólico, tengo que pensar que para conocer a ese hombre necesito conocer la intencionalidad de ese hombre. Y la intencionalidad no es observable, medible, calculable. Entonces los postulados del positivismo que hablan de ciencia solamente de aquello que es observable o experimentable, ahí se plantea un problema. ¿Sí? O sea,
Yo no es lo mismo que yo esté caminando con un cuchillo y me caiga sobre una persona y se la clave el cuchillo, que yo intencionalmente vaya con el cuchillo y la mate. Si yo observo el hecho empírico, observable, puede hacer que sean iguales. Pero hay alguien del orden de lo simbólico, de lo cualitativo, que debe ser interpretado de alguna manera y no observable a través de la experiencia. Y ahí es donde se plantea una de las grandes problemáticas que nosotros vamos a tratar de ir dilucidando. El método científico positivista de la observación y de la experimentación sirve como método para todas las ciencias. Y para cerrar un poco, nosotros que nos vamos a mover en el campo de la actividad física, de la corporalidad, de la motricidad, solo vamos a hacer un análisis fisiológico, anatómico, biomecánico, que no digo que no sea útil y productivo, pero evidentemente el hombre, en tanto animal simbólico, en tanto animal intencional, en tanto animal emocional, juegan otro montón de cosas que hay que considerar, que hay que intentar comprender en su significado. ¿Cuál es el significado que ese hombre le dio? El otro día le daba el ejemplo del perro, ¿no? Un perro puede ser un objeto peligroso, vivido, significado por un otro como peligroso, como violento, y otro como un objeto cariñoso, tierno. Y eso no está en el objeto, ¿sí? No está en el objeto perro. El perro es el perro. Es, como diría Kant, el noúmeno. Está ahí. Es este sujeto el que le da significación con sus categorías de conocimiento. ¿Sí? Bueno, vuelvo a repetir, es el texto de Cassirer es las páginas, creo que 26 y 27, es muy cortito pero muy denso e interesante para mí, fuerte, y nos permite seguir pensando con él y contra él también. En la próxima clase, siguiendo con la unidad 2, 1, perdón, 1, y continuando con lo que llamamos la epistemología en sentido abierto, vamos a trabajar con un texto de Foucault, Michel Foucault, de un libro que son 5 conferencias, que se llama La verdad y la forma jurídica, que escribió en el año 74, y que vamos a seguir pensando el conocimiento, sobre el conocimiento, sobre ese sujeto que conoce, sobre ese objeto, y van a aparecer algunos otros elementos que no entraron en la consideración de Kant y quizás tampoco en la de Cassirer, que entró, que ingresan, cuál es la ruptura de Cassirer con respecto a Kant, quizás hacer una filosofía de la cultura, ¿sí? Ingresar a la cultura, lo cultural, como parte de esa construcción simbólica. Y con Foucault vamos a ver otros elementos que van a hablar de ese sujeto que ya no es un sujeto universal, con condiciones trascendentales y a priori, sino que es un sujeto histórico. También el sujeto, ese sujeto que parecía siempre igual, es un sujeto construido por las relaciones de poder, por las relaciones de dominación, por la cultura, por las etapas históricas.
pero bueno, lo vamos a ir viendo en el próximo capítulo. Eh, si, si ustedes miraran con los ojos de un ateniense del siglo V a.C., verían otro mundo diferente. Si ustedes vieran con los ojos, digo, con los ojos y con todos los sentidos, ¿no? De, de un maya, de un azteca, de un inca, tendrían una concepción, una mirada de ese mundo en el cual están absolutamente diferente. Y eso hace, de alguna manera, cuestionar estas condiciones a priori universales de las que hablaba Kant. Por eso, después vamos a seguir, pero Foucault va a hablar de condiciones históricas. Va a hablar de a priori históricos, si se puede decir eso. ¿Mm? Bueno, por supuesto que le pido que vayan leyendo la unidad uno, el prólogo de la unidad uno del texto de Klimovsky, el texto de Cassirer, y se pueden ir leyendo el texto de Foucault. El texto de Foucault también, dentro de ese libro, solo tienen que leer eh, la primera conferencia, que creo que, si no me equivoco, es de página 3 a 23, una cosa así, o a 13, tampoco es tanto. La primera conferencia, no recuerdo bien las páginas. Inclusive creo que en el nombre de la carpeta, del archivo, dice qué páginas son las que tienen que leer. Cualquier duda que tengan, me mandan un mail, cualquier inquietud, cualquier cosa que me quieran comentar, y vamos siguiendo esta rara forma de interactuar, si se puede hablar de interactuar.